Me fui a un hotel cercano al aeropuerto de la Ciudad de México. No me fui a hacer el amor. ¿A qué me fui? Adelante. Eso, sí me depositaron, me depositó Capital 21. Bueno, hoy la Liga Mexicana de Béisbol abre el espacio para entrevistas con los managers de los 16 equipos de esta liga. Y como yo ya cobré, nada más antes me gustaría saber algo. Buenas tardes, mi estimado. ¿Qué precio tiene la suite presidencial? Puedo checarlo aquí en las tarifas que tienen mis compañeros. ¿Con 10,000 pesos me alcanzará? Sí. ¿Gusta pasar de este lado? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, antes tengo que ir a entrevistar a Víctor Bojorquez. Más adelante voy por la suite presidencial. Vamos. Estos tenis, los que tú traes, hace tiempo que yo los quería. ¿En dónde los compraste? Porque no te los cambio, mira, por mis zapatos. Igual, ¿y de cuál calzas? Del 9. Ah, no, bueno, a mí no me va. Con el impulso que le va a dar Andrés Manuel López Obrador al béisbol, creo que es muy probable. Esperemos que así sea y que Major League Baseball voltee más hacia México, ¿no? Creo yo que lo que va a caracterizar este año a Diablos Rojos va a ser el poder en los bateadores. Tenemos el regreso de Yafet Amador, Jorge Cantú, que va a venir a darle fortaleza al line-up. Y vamos a tener por ahí 4 extranjeros de mucho poder. Repite con nosotros David Vidal. Kyle Hanker regresa también, y por ahí tenemos otros 2 lugares para otros 2 bateadores extranjeros que aún no los tenemos definidos, pero cualquiera de los que tengamos va a ser que el line no sea muy explosivo este año. Muchísimas gracias, y me encantaría tener una esposa como la tuya porque sabe dar muy buenos regalos, eso. Bueno, esperemos en un tiempo cercano que la puedan conocer y hacerle una entrevista también a ella. Muchas gracias.